Vámonos al capítulo 41 del libro de Génesis. Génesis capítulo 41. Y vamos a estar disfrutando de la palabra del Señor por aquellas cosas que el Señor hace en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor hace cosas buenas en medio de nosotros? Y hoy quiero enseñar un poquito bajo el tema de la prisión del rey al palacio. Porque estoy segura que Dios siempre nos saca de la prisión al palacio. Yo no sé si usted, pero yo estoy segura que Dios me sacó de la prisión y me tiene en el palacio. Así que vamos a leer la historia de José el soñador. Pero vamos a mirar a José el soñador desde la perspectiva que Dios tiene plasmada para esta casa. Dice la palabra del Señor en el versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 días de abundancia, 7 años de abundancia, la tierra produjo montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimentos en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arenas del mar. ¿Cuánto? Mucho en extremo, dice allí, ¿verdad? Como las arenas del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el segundo nombre Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de ¿qué? De hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced todo lo que él dijere. Que el Señor continúe bendiciendo su vida a través de la palabra. Recuerde lo que le dije.
de la prisión del rey al palacio. ¿Ok? Puede sentarse, iglesia, siéntese cómodo, disfrute de la palabra. ¿Por qué? Porque todos predicamos o todos enseñamos de la vida de José como José el soñador. Y predicamos que era el favorito de su papá, y predicamos que tenía una túnica de colores, y todo el proceso por donde atravesó José. Y muchos de nosotros nos identificamos con la vida de José en nuestro diario vivir, porque cada vez que José se disponía a seguir avanzando, venía un proceso, y venía otro proceso, y entraba en otro proceso, pero al final, en medio de todo, nosotros no nos detenemos. Incluso hasta predicamos de cómo el faraón lo sacó de la prisión, y cómo faraón le dio un anillo y lo puso en eminencia y todo lo demás, pero nunca nos detenemos a analizar las palabras de José o los actos de José que indican el pensamiento y el proceso, cómo fue de la vida de José. Y una de las cosas que yo quiero destacar en esta reflexión es que dice la Biblia, cuando usted va al capítulo, a los versículos anteriores, que habla sobre el sueño del faraón, de las vacas flacas, de las vacas gordas, de las espigas y todo lo demás. Dice la Biblia que antes que el siervo del faraón se acordara de José, dice la Biblia que habían llamado a magos y a sabios. Y yo me detuve allí porque también prediqué de Daniel, cuando en los tiempos de Daniel se llamaron a los astrólogos o a los magos o a los sabios, y no pudieron con el sueño del faraón, ¿verdad? De Nabucodonosor, perdón. Y en este punto vamos a ver ahora cómo José interpreta el sueño del faraón, porque el faraón sí sabía el sueño. Lo que no sabía era la interpretación. Pero una cosa me llamó la atención en esta meditación, y es que Faraón no se impresionó por la habilidad de José de interpretar los sueños, porque si se hubiera impresionado lo hubiera hecho mago, lo hubiera hecho un sabio más de su séquito. Pero la Biblia es escueta y tajante y nos enseña que el faraón no se impresionó por la interpretación del sueño de José. El faraón se impresionó por la sabiduría de José, por la sabiduría y la gracia que Dios le había dado a José, y por reconocer faraón que el Dios de José estaba en él. Y es lo que siempre tenemos que remarcar, y lo que Dios siempre quiso mostrarnos, que Él estaba con José en medio de todos sus procesos. Porque no importa el proceso que uno pueda atravesar, uno tiene que tener la garantía de que Dios está con nosotros en medio de nuestro proceso. Porque decir que no va a haber proceso es mentira. Decir que no voy a pasar problemas es mentira. Decir que no voy a pasar por situaciones difíciles es mentira. Jesús dijo: en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar. Yo he vencido al mundo. O sea que sí vamos a pasar por proceso, pero en medio de mi proceso yo tengo que impresionar al mundo con la presencia de Dios en mi vida, porque la presencia de Dios en mi vida me da la sabiduría para actuar en medio de mis procesos, para tomar decisiones en medio de mis procesos. Pero no me quiero detener allí. No me quiero detener allí, porque José nos da la clave de comprender cómo es el asunto de salir de la prisión. Primero, de salir de la cisterna. Después de salir de las garras de la mujer de Potifar. Después de salir de las garras de la mujer de Potifar, cae en la prisión. Pero José al final nos muestra a nosotros cómo pudo atravesar su proceso y llegar al palacio.
Y a través de los nombres de sus hijos, Él nos ayuda a comprender cómo pensó Él, cómo vivió Él, cómo caminó Él, cómo anduvo Él, qué tuvo que hacer en medio de sus procesos. Y una de las cosas que nos llama la atención es que José tuvo sus hijos no en su peor momento. José tuvo sus hijos en su mejor momento. Y en su mejor momento nos enseña a nosotros cómo él pudo identificar su propósito en su vida. Y una de las cosas que hizo José fue decir, mira, yo tuve mi primer hijo y mi primer hijo le voy a poner el nombre del primer paso que yo tuve que vivir y atravesar para poder llegar al palacio. Y le pone Manasés. Y Manasés significa, o Manasés, José dijo dentro de sí, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar la clave que hice yo para salir de esa prisión y estar en el palacio. Te voy a dar la clave, y es que Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En medio de tu proceso y en medio de mi proceso, todos nosotros tenemos que ser como José. Tenemos que aprender a vivir en medio del proceso con la mirada, porque hermanos, todos vamos a atravesar procesos. Todos vamos a atravesar momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de familiares, matrimoniales, whatever. Lo que vayamos a vivir, tenemos que saber vivirlo. Y José dice, yo sabes que yo voy a borrar. En medio de mi proceso yo tengo que olvidar. Dile al que está a tu lado, tienes que olvidar. ¿Qué hizo José? Aprendió a olvidar. Es que eso es lo difícil. A nosotros en el proceso nos gusta rumiar en el dolor. Nos gusta lamernos las heridas. Nos gusta sentirnos mal, amargados, frustrados. Eso es lo que el diablo quiere que vivamos en medio del proceso. Pero José dice, no, ¿sabes qué? Yo lo que hice fue olvidar. Dios me ayudó a olvidar. Dios me ayudó a borrar. Dios me ayudó a dejar a un lado, a abandonar, a desatender, a ignorar, a omitir recuerdos, hechos, experiencias que vivió José en su proceso de llegada al palacio. José tuvo que atravesar por la burla de sus hermanos, por el abandono de sus hermanos. José tuvo que atravesar en querer hacer lo bueno y vivir la injusticia y la maldad. José tuvo que vivir momentos difíciles como usted y como yo. José tuvo que experimentar, tuvo que atravesar a través del tiempo hechos, experiencias que él no quería vivir y no se merecía vivirlas. Pero José comprendió que si arrastraba su pasado, si arrastraba esos hechos, si arrastraba todos esos recuerdos, le impedirían llegar al palacio. Le impedirían cumplir el propósito. Le impedirían alcanzar lo que Dios quería que él alcanzara. Por eso José dice, a mi primer hijo le voy a poner Manasés. Porque Manasés me va a ayudar a recordar que yo olvidé. Que Dios me ayudó a olvidar. Que Dios me ayudó a ignorar aquellas cosas que me causaron dolor. Me ayudó a omitir todas esas cosas. Y eso fue lo que hizo José. Muchos de nosotros no queremos hacer eso. Muchos de nosotros queremos seguir pensando en el 1975. Queremos seguir arrastrando el pasado. Muchos de nosotros no queremos hacer lo que hizo José, pasar el tratamiento con Dios para poder olvidar todo su trabajo y toda la casa de su padre. Eso fue un tratamiento de Dios con José. Muchos de nosotros no le entregamos eso a Dios, andamos amargados, con la cara de limón,
Andamos por allí frustrados, andamos por allí traumados, andamos por allí recordando quién me traicionó, quién me fue infiel, quién me engañó, quién habló de mí, quién me injurió, quién me criticó, etcétera, etcétera. Y vivimos atados y amarrados al pasado. Y José dice, hay que olvidar. Y Dios nos dice a nosotros, tienes que entrar conmigo en el proceso, tienes que olvidar. Tú y yo tenemos que olvidar. Pregúnteme, ¿olvidar qué, pastora? Olvidar todo el pasado. Hermano, olvidar es dejar de retener en la mente algo o alguien. Eso es olvidar. Ay, ay, ay. Olvidar es, tengo que dejar ir a ese alguien. Tengo que dejar ir ese algo que ocurrió en mi vida que me marcó. Me marcó, pero Cristo me hace libre. Me marcó, pero Cristo hace nueva todas las cosas. Me marcó, pero yo tengo que dejar de tomar en cuenta ese algo o a ese alguien que me causó una herida, que me causó un dolor, que me causó una pena. Y muchos de nosotros, año tras año, en Cristo, venimos arrastrando el dolor, venimos arrastrando la herida, venimos arrastrando ese alguien o ese algo que en algún momento viví y no me deja salir de las prisiones. No me deja salir, hermano. José tuvo que dejar todo atrás antes de que todo. Sí, para poder, cuando llegara el propósito, él pudiera estar listo y preparado para ayudar a su familia. José no iba a poder cumplir el propósito ni ayudar a su familia arrastrando el pasado, arrastrando esa herida, arrastrando ese dolor, arrastrando ese sufrimiento, porque me lo hizo mi hermano, porque mi padre no hizo nada, porque mira la esposa de Potifar, tanto que lo ayudé y me tiró fue en el pozo de la prisión y aquí estoy sirviendo todavía y mira esto malagradecido, le interpreto el sueño a los dos se van y me dejan aquí. No, José no vivió eso, José no se puso a rumiar en los recuerdos, José no se puso a rumiar en lo que había sucedido. José dijo, yo tengo que olvidar, porque esto es un ancla que no me va a dejar avanzar, no me va a sacar de aquí. Yo tengo que olvidar todo eso porque yo tengo un propósito. Yo estoy segura que en medio de su proceso Dios le reveló a José su propósito. Dios le hizo ver a José que tenía una asignación. Porque al final de los tiempos José lo dijo. Cuando sus hermanos se presentaron delante de él, le dice, no te preocupes, no importa, ya eso pasó. Dios me anticipó a mí para preservación de mi pueblo, para preservación de mi familia. Entonces José comprendía que cada etapa de su vida, cada etapa de su proceso tenía un propósito. Por más malo que se viera, por más difícil y doloroso que aconteciera, José comprendía que era parte del propósito, que era parte del proceso y que él tenía que olvidar. Y él lo dijo cuando puso a Manasés. Él lo dijo, tengo que olvidar todo mi sufrimiento. Dice otra vez, voy a leerte varias versiones. ¿Qué tenía que olvidar José? Todo su sufrimiento. Porque allí dice, ¿todo qué? Todo mi trabajo. Pero en otra versión dice, todo mi sufrimiento, toda mi angustia, dice en otra versión. O sea que José pasó el Niágara en bicicleta. José pasó su momento. Es que todo el mundo piensa que porque uno tiene a Dios no va a pasar nada. Todo el mundo piensa que porque uno tiene a Dios no va a vivir proceso, hermano. Sí vamos a vivirlo, pero no vamos a estar solos en medio de nuestro proceso. Vamos a tener a Dios. Vamos a tener a Dios con nosotros. En otra versión dice que José tuvo que olvidar todos sus problemas.
José tuvo que olvidar su sufrimiento. José tuvo que olvidar su angustia. José tuvo que olvidar, ¿qué cosas? Sus problemas. Entonces yo me pregunto a ti. Yo me pregunto, ¿a ti no te pasan problemas? ¿Tú no tienes angustia? ¿Tienes sufrimiento? Sé como José, olvídalo. Pastor, es que lo estoy atravesando. Pero en medio de tu atravesarlo, piensa y analiza, esto es temporal. Esto no va a ser eterno. Esto me va a ayudar a atravesar, porque yo voy a salir de esto. Dile al que está a tu lado, todo, voy a olvidarlo todo. Tienes que olvidar todo, porque allí dice, Dios me hizo olvidar algunas cosas. No, dice, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, todo mi sufrimiento, toda mi angustia, todos mis problemas, todo. De ahora en adelante, desenfoca tu mirada y tu pensamiento de aquello que te entristece, que te angustia, que te saca del foco del propósito de Dios. Y comprende que lo que estás viviendo es parte de llegar al palacio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es allí donde nosotros comprendemos el por qué José le puso a su primer hijo, ¿cómo? Manasés. Pero cuando nosotros vemos, nos damos cuenta, bueno, José ya dijo la primera parte, José ya dijo cómo fue el asunto. Te puedo hablar muchas cosas de allí, pero vamos a avanzar. Te puedo decir que lo que estás viviendo no lo comprendo, sí lo comprendo, pero no te puedo dejar allí, porque la idea no es que tú te quedes en la prisión. La idea no es que tú te quedes en tu proceso. La idea es que tú salgas del proceso. La idea es que tú salgas del dolor, que tú salgas de la condición en la que tú estás. Porque Dios debe hacer olvidar, ¿qué cosa? Nuestras prisiones del pasado. Dios si tú sigues recordando el pasado con dolor, si tú y yo seguimos en angustia del pasado, si tú y yo seguimos en el mismo punto de los recuerdos, de los hechos, de las experiencias que vivimos dolorosas, entonces no has entrado en el proceso del tratamiento de Dios. Si nosotros lo recordamos con dolor, si nosotros lo recordamos con rabia, con ira, con molestia, con ganas de pegarle al mundo por las injusticias, entonces no has pasado por el tratamiento de Dios. Porque el tratamiento de Dios nos hace olvidar todo. El tratamiento del Espíritu Santo nos ayuda a recordar, pero sin dolor, sin angustia, sin rabia, sin odio, sin rencor. Porque comprendemos como José que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Comprendemos que es parte de la preparación. Dios me está preparando a mí para poder preparar a otros. Dios me está ayudando a mí para poder ayudar a otros. Dios me está procesando a mí para poder ayudar a otros a procesarse. Dios me está trabajando a mí para poder trabajar yo con Él en otros. José no podía ayudar a su familia si no era ayudado por Dios. Y José lo comprendía. Por eso que usted no ve a un José lamentándose y quejándose. Tal vez, pensamos, la Biblia no lo registra, pero tal vez en sus momentos de prisión, en sus momentos de soledad, clamaba a Dios, hablaba con Dios, pero tú lo veías siempre sirviendo, siempre de pie, buscando y trabajando en su propósito, en su asignación. Usted no vio a un José estirado, siempre buscaba cómo servir a otros, cómo ayudar a otros, siempre buscaba los lugares estratégicos, porque José era entendido en los tiempos.
Y José siempre buscaba cómo alinearse al plan de Dios. Por encima de sus emociones, por encima de su dolor, por encima de lo que estaba viviendo, él decía, bueno, ya entré aquí en el pozo, voy a ver cómo salgo. Ya entré aquí en la casa de Potifar, bueno, voy a ver cómo sirvo a Potifar y cómo ayudo, porque ya estoy aquí. Pero lo que sí voy a hacer es que garantizar que los demás vean que Dios está conmigo, a pesar de que estoy en la casa de Potifar. Pasó lo que pasó con la mujer injusta. Y José no se quedó lamiéndose las heridas, ni refunfuñando, ni quejándose. Lo metieron a la prisión y dijo, bueno, yo voy a ver qué voy a hacer aquí. Y lo que hizo fue, agarró y sirvió al jefe de los capitanes. Agarró y sirvió a otro, porque siempre buscó el lugar estratégico. Siempre buscó la manera de hacer lo que fuera necesario para salir de la situación lo antes posible. Y hay gente que se queda en el desierto del dolor, en el desierto del pasado, en el desierto de la aflicción y del sufrimiento. Y Dios no quiere que Jesucristo, imperio de vida, ninguno siga en eso. Lo que Dios quiere es sanidad. Lo que Dios quiere es que olvides todo. Lo que Dios quiere es que ayudarnos a olvidarlo todo. Porque Él quiere sacarnos del palacio, de las prisiones del rey al palacio del rey. Entonces, amados hermanos, dice la palabra que esta fue la forma en la que José pudo caminar una etapa tras otra. José tuvo que comprender lo que estaban atravesando y por qué lo estaban atravesando. Entonces, como le decían antes, es interesante, dice, tuvo que olvidar todo su trabajo y toda la casa de su padre. Y eso me dolía mucho, porque ¿cómo es que me tengo que olvidar de mi propia familia? Tenía que olvidarse de su padre y tenía que olvidarse de sus hermanos, porque es que cuando Dios te está trabajando, hay momentos que Dios tiene que hacerlo. Bueno, no voy a entrar allí, porque ya pusieron la cara. Pero no me eche la culpa a mí, eche la culpa a José. José no dijo, olvídate del parking, de los amigos, de los compañeros de trabajo, olvídate de fulanito y menganito. José dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa. Te lo dejo ahí, pues. Entonces, en medio de todo esto, usted reflexione en su casa y en su recámara secreta con Dios. Señor, ayúdame a identificar todo lo que tengo que olvidar. Señor, ayúdame a reconocer que hay hechos, recuerdos y experiencias de mi vida que son tan dolorosas, tan angustiantes, tan de sufrimiento, que ya no las quiero, Señor. Quiero despacharlas. Quiero aprender a perdonar. Quiero aprender a olvidar, quiero dejar el rencor, quiero dejar el sufrimiento, quiero dejarlo todo, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a identificar las áreas de mi vida que me impiden avanzar, que me impiden a mí caminar hacia el propósito que tú tienes para mí y para mi familia, para mí y para mi casa. Entonces, en medio de todo eso, me llama la atención, y como se lo dije antes, que José no tiene hijos ni en la casa de Potifar, ni en la prisión, porque no vamos a entrar en esos detalles de la prisión, sino que cuando Dios saca a José de la prisión al palacio, Dios le permite a José tener hijos. Y tiene hijos, ¿dónde? En Egipto. ¿Dónde lo tuvo? En Egipto. ¿Y en qué tiempo? En tiempo de gran abundancia. Y es interesante porque Efraín, que es el segundo hijo, que viene entonces a José a decir, ¿cómo entré en la abundancia? Porque para poder que haya un Efraín, primero tengo que pasar por el Manasés.
Si no aprendo a ser como Manasés, no puedo a disfrutar los Efraín. Mira que José no le pone Efraín primero a su primer hijo, le pone Manasés. Porque José comprende el orden del proceso. Y hay gente que quiere ser bendecida sin pasar el proceso del olvido. Hay gente que quiere que Dios lo bendiga en medio de su dolor, su sufrimiento y su carga y su arrastre del pasado. Y así no trabaja Dios. Porque Efraín viene de la palabra hebrea que significa ser fructífero. Pero me interesa esta parte. Fructífero para Dios es diferente fructífero para nosotros. Porque Efraín significa en la palabra hebrea o implica en la palabra hebrea doble fecundidad. Por eso usted pudo ver allí que la tierra donde José fue plantado, que es Egipto, fue bendecida porque había abundancia en gran manera. Había una gran sobreabundancia, pero no se trataba meramente del sueño de José, del faraón. Se trataba del propósito de Dios en medio de todo, porque la gente pensaba que era un castigo de Dios a Egipto, pero Dios no estaba castigando a Egipto. Dios estaba tratándole y marcándole el camino a José. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. No era la vaca flaca y la vaca gorda, no se trataba de Egipto. Se trataba del plan de Dios con Israel. Se trataba del plan de Dios por la preservación de su pueblo. A veces nosotros vemos las cosas malas como muy malas y como castigo de Dios, y no vemos que es parte del plan de Dios para levantarnos, para transicionarnos, para hacer la plataforma para que yo salga de la prisión al palacio. Entonces, este es el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Manasés, luego Efraín. Dígaselo al que está a tu lado. Manasés, luego Efraín. No es Efraín, luego Manasés. Así no es el orden de Dios. No te equivoques. Dios no te va a bendecir hasta que olvides. Dios no te va a transicionar hasta que lo olvides todo. Si José tuvo que pasar el proceso, tú y yo lo pasamos. Si José tuvo que pasar por todo lo que pasó, no pienses que tú y yo vamos a catapultarnos sin olvidarlo todo. Entonces, amados hermanos, debe Dios hacernos olvidar nuestras prisiones del pasado antes de hacernos fructíferos. ¿Por qué? Porque la prisión del rey es el lugar donde olvidamos nuestro dolor para que podamos avanzar hacia la fecundidad. Y llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Perdonador. No, es que usted no quiere que se le hable de eso. Pero para poder olvidar hay que perdonar. Perdonarnos a nosotros y perdonar a otros. Porque el espíritu de culpa siempre va a atacarnos. Y nosotros tenemos que aprender que todo, porque José es tipo de Cristo. Y todo lo que pasó José era para llevarlo a tener un carácter y una formación diferente. José tuvo que aprender a perdonar. José tuvo que aprender a perdonarse, a perdonar a todo aquel que en medio de su proceso le hiciera daño, le causara dolor, le trayera pena, le hiciera injusticia. Porque si tú quieres ser un verdadero, si yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, tengo que aprender. Pero ¿dónde voy a aprender? En la prisión. Y allí en la prisión tengo que aprender a soltar el pasado. Ay, Dios mío. Porque, amados hermanos, en lugar de buscar venganza a aquel que nos ha hecho daño, debemos dar a luz un Manasés.
Mira que te lo dije suavecito y parece que Rebeca fue la única que se gozó. Para poder aprender, por eso Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Que te vas a vengar tú, que me voy a vengar yo, que le vaya mal, orando para que le vaya mal, orando para tener la razón, orando para que se vea, el mundo vea que el malo es él o la mala es ella. No, mi amor, ese no es el corazón de Dios. Así no es Dios, así no somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios aprendemos a perdonar, a olvidar, no nos vengamos, sino que parimos y damos a luz un Manasés. Un Manasés, dile al que está a tu lado, tenemos que dar a luz un Manasés. Entonces, usted no le puede llamar a las aflicciones maldiciones. Usted y yo no le podemos llamar a las aflicciones castigo, porque las aflicciones en Dios son bendiciones. Sí, Ángela, no lo queremos ver así, pero es la manera de Dios. Si José, el soñador, no lo hubiera visto así, no llega al palacio del rey o al palacio del faraón. Si José no lo hubiera visto así, Dalí, no llega. José vio las aflicciones, no ignoró las aflicciones, pero dijo, yo sé que aquí es Dios, y si está Dios, las convierte en bendiciones. Si está Dios, Dios la cambia la maldición por bendición, cambia la prisión por vida. Yo no sé qué usted quiere, pero usted y yo tenemos que comprender que las aflicciones son bendiciones. Porque las aflicciones, cuando las veo como bendiciones, me llevan a ser fructífero. Sí, Señor, léase la Biblia. Yo no le estoy diciendo nada que no sea así. Porque cuando yo aprendo que las aflicciones son bendiciones, como dijo Pablo, que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Pablo dijo, ¿sabe qué? Mira, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Pablo dijo, ¿quién te justifica? ¿Quién es el que pelea contigo? Pablo lo dijo, mira las cosas. Mira lo que estás viviendo. Si te persiguen, si hacen injusticia, nada de eso te puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso, espada, peligro, aflicción, tribulación, todo eso nos hace ser más que vencedores. Todas esas aflicciones nos llevan a la bendición de ver la victoria en Cristo Jesús. Todas esas aflicciones, es que lo que usted considera bendición es carro y casa, pero no te confíes en eso, porque eso no es bendición como tal. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es ver a tu familia bien, es ver tu cuerpo sano, es que estás vivo cuando otros ya no están. La bendición de Dios es ver cómo te sacó del pozo de la desesperación. La bendición de Dios es ver cómo te cuidó y te protegió frente al peligro. La bendición de Dios es ver cómo día tras día te paras para darle alimento a tu casa. Eso es bendición de Dios. Porque cuando tú y yo aprendemos a llamar a las aflicciones bendiciones, entonces seremos fructíferos. Empezaremos a parir al Manasés. Perdón, al Efraín. Empezaremos a parir un Efraín. Ya no vas a dar a luz un Manasés. Ahora vas a dar a luz un Efraín. Y vas a tener la doble porción de Dios. No vas a tener una. ¿Y sabe por qué es doble porción, amados hermanos? Porque yo aprenderé que todo lo que viva el resto de mi vida, lo veré como una bendición de parte de Dios que me lleva a mí, a mi casa, al propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque en todas reconoceré la gloria de Dios. En todas le daré la gloria a Dios. José nunca dijo, ¿sabe qué? Salí de la cisterna yo solo. Él dijo, Dios me sacó de la cisterna. Dios se glorificó en mi cisterna. Él no dijo, ¿sabe qué? Me puso con Potifar y ahora esta mujer loca me tiene loco.
Ay, y yo estaba bien en esta casa. Él no dijo el diablo lo hizo. Él no dijo esta mujer. No, él dijo, ¿sabe qué? Si me sacó de aquí es que ya no es tiempo de quedarme aquí. Yo tengo que transicionar. Yo tengo que ir al propósito. Y no lo vio como una aflicción, lo vio como una bendición. Porque estaba caminando hacia su propósito. Y sabía que al final iba a ayudar a su familia. Iba a ayudar a su casa. Iba a ayudar a los suyos. Yo siento a Dios en el asunto. Yo siento a Dios. Por eso no puedes parir nada más un Manasés. Tú no te puedes quedar en el Manasés. Tú tienes que avanzar hacia tu Efraín. Pero en todo tu camino, tú tienes que darle gloria a Dios. En todo tu caminar tienes que darle gloria a Dios, porque Él dijo, ¿sabe que ahora llegué a esta prisión? Pero yo me imagino a José, el soñador. Yo me imagino cuando estuvo el copero y el panadero. Porque Dios, José todo lo veía como una oportunidad. Y tú tienes que ver, por eso yo le estoy orando al Señor, para que el pueblo abra los ojos y todo lo vea como una oportunidad. Y empieces a buscar, en vez del dolor, la angustia, el problema y la aflicción, oportunidades. Porque hay veces que detallamos y enfocamos nuestra mirada en la aflicción, en la angustia, en el problema, en la situación que estoy viviendo. Pero una persona como José, entendida en los tiempos, no se enfoca su mirada en el problema, en la angustia o en la aflicción o en el sufrimiento. Se enfoca, ya estoy aquí, pero voy a ver las oportunidades de Dios. Y voy a saber por qué estoy aquí y cómo voy a salir de aquí. Porque Dios siempre, aunque permite que entremos, también nos da la salida. El punto está cuando me embullo en la aflicción, el sufrimiento, el problema o el dolor. Cuando me embullo en los recuerdos, en las experiencias, en los hechos que sin duda alguna lo vivimos. Y no vemos que Dios, aunque me permitió entrar allí, Dios me dará una salida. Pero antes de salir de allí, tengo que garantizar que debo parir mi Manasés. Antes de salir de allí, yo debo garantizar que Dios me ayude a olvidarlo todo. Por eso me quité los otros zapatos y me puse estos zapatos. Porque no me iba a robar la oportunidad de compartir el mensaje de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Mira qué interesante lo que dijo José. Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Dónde? No lo hizo fructificar con el parking, ni con su momento de gloria, ni en el momento en que mejor se sentía. Él no estaba en su tierra, no estaba con su familia, estaba solo en su proceso, no tenía a nadie, estaba en una tierra de aflicción. Pero José comprendía su propósito. José jamás se desenfocó de su propósito. Entiéndalo bien. Muchos de nosotros no comprendemos que las aflicciones, los problemas y los sufrimientos son detonantes desenfocantes de mi propósito. Y si yo no aprendo a enfocarme en medio de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi aflicción, nunca llegaré al propósito. Y nunca podré ayudar a mi familia a llegar al propósito. Porque si Dios no me ayuda a mí, yo no puedo ayudar a mi familia. Si Dios no trata conmigo, yo no puedo. Y hay que comprender esto en el 2025. Entonces dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me dio hijos en el país donde he sufrido.
Es que Dios puede sacar lo mejor de ti en tus momentos de sufrimiento. Dios puede sacar lo mejor de ti en tu momento de aflicción. Tienes que comprender que lo que estás viviendo no es para muerte, es para vida. Lo que estás viviendo no es para maldición, es para bendición. Lo que estás viviendo no es para matarte, es para transicionarte, es para catapultarte, es para que tú avances. Ese es el proceso de Dios. El proceso de Dios es bendecirte en medio de tu aflicción, bendecirte en medio de tu sufrimiento, mostrar su gloria en medio de lo que estás viviendo. Dios no va a mostrar su gloria en tu momento de abundancia. Dios no va a mostrar su gloria. Dios no lo quiere hacer ahí. Dios lo quiere hacer en el momento donde todo se sepa que fue Él el que lo hizo. Y por eso es importante comprender. Él dijo, Dios me hizo ser fructífero. Él no dijo, yo lo hice, yo trabajé, yo me zurré, yo salí de la cisterna. Él no dijo, yo trabajé con Potifar, yo trabajé con el capitán de la cárcel. Él no hizo eso. Él dijo, Dios me hizo ser quien soy. José jamás se dobló en su identidad. José jamás negó en medio de su Egipto quién era él. Cuando Faraón lo llamó, José pudo trastabillar, pero José dijo, no es mía el interpretar el sueño, es de mi Dios. Dios me haga y me dé la sabiduría para interpretar. Porque tú siempre tienes que poner a Dios por delante. Siempre tienes que reconocer que es Dios el que te hace ser. Aún en tu momento de aflicción, tú no tienes que decir, Dios permitió esta aflicción. Si la permitió, es porque algo grande viene. Es porque algo Dios va a hacer. Es porque en algo Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces él dijo, Dios me ha hecho fecundo. Te estoy dando versiones. Dios me hizo ser. Dios me ha hecho. Dios me dio hijos. Dios permitió que yo tuviera. Mira el lenguaje de José. José jamás se jactó de decir, ven acá, son mis dones, son mis talentos, soy hebreo, soy del pueblo escogido de Dios, soy. No, él dijo, Dios, de ahora en adelante, no olvides a Dios de tu boca. No olvides quién es el que te sostiene, te levanta, te guarda, te sana, te restaura. Que en tu trabajo lo vean, que en el colegio lo vean, que en la universidad lo vean, que en el súper lo vean, que en el mall lo vean. Que Dios es el que te tiene de la mano. Y José sabía que era Dios el que lo sostenía en medio de su proceso. José sabía que era Dios el que lo llevaba de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque tal vez usted podía decir, pobrecito, ese no sale de una para caer en la otra. Entonces, dice la Biblia que los tiempos, escucha esto, dice la Biblia que había, ¿qué cosa? Gran abundancia. Que la tierra produjo poquito, a montones. No, es que tiene que decirlo como dice la Biblia. A montones. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no dice lo ñiqui. Porque tú y yo tenemos que comprender el proceso, cómo lo hace Dios. Hay gente que quiere creer que en el proceso Dios no me va a bendecir, y en medio de mi proceso Dios sí me va a bendecir. En medio de mi proceso Dios sí me puede hacer fructificar. En medio del proceso Dios sí me puede sacar adelante. Pregúntale a Oseas. Cuando dice en el capítulo 2, Dalis, dice la palabra que Dios llevó a su pueblo al desierto para enamorarlo, para conquistarlo, para que supieran lo que había en su corazón. Pero en el desierto le dio viña.
En el desierto le dio un cántico nuevo. En el desierto lo bendijo, amados hermanos. Y tú tienes que comprender que tu proceso no determina tu bendición. En medio de tu proceso Dios te va a sustentar. En medio de tu proceso Dios te va a bendecir. En medio de tu proceso había gran abundancia. En medio de lo que José estaba viviendo, él no se desesperó. Llegué al palacio, llegó al palacio. No, hermano, si usted ve, José agarró, lo bañaron, lo vistieron, lo acomodaron, lo presentaron, doblaron rodillas, etcétera, etcétera. José no se sopló. José vio, hay una misión. 7 años de abundancia porque vienen 7 años de escasez. Tengo que trabajar. José se desenfocó de la riqueza y de la abundancia y empezó a trabajar en el propósito. Y aprovechó todas las oportunidades de recoger esos montones para esperar el tiempo que Dios había dicho. Porque Dios siempre se anticipa a anunciarle a su pueblo antes de lo que venga para que se prepare. Y me encanta ver a un José que dice que despachó todos esos caballos, despachó toda esa fama, esa gloria. No hay otro después de... Solo yo, dice el faraón. Yo estoy arriba de ti. Oh, hubiera sido otro José por ahí. Anduviera mandando y poniendo el dedo para que todo el mundo se le postre y se arrodille y todo lo demás. Este José no fue así. Este José dijo, ¿sabe qué? Es tiempo de trabajar, es tiempo de cosechar, es tiempo de recoger, porque Dios marcó la ruta, porque Dios mapeó y yo tengo que obedecer. Eso fue lo que hizo José. Empezó a recorrer toda la tierra porque él tenía una asignación. Y él estaba bien clarito en su asignación. No dejó que la azúcar se le subiera a la cabeza. No dejó que la fama se le subiera a la cabeza. No dejó que todo ese trigo, como las arenas del mar, que todo ese mucho en extremo, hasta no poder contar porque no tenía números, se le fuera a la cabeza. Y hay gente que no tiene nada y Dios le da un realito y se le va a la cabeza. Y vemos a un José enfocado, ajustado, alineado como el caballo. Yo voy a correr la carrera porque yo tengo una asignación. Preservación de la vida de mi familia. Preservación de la vida de mi casa. Preservación. Yo no voy a dejar que este sufrimiento, este problema, esta aflicción detenga lo que Dios tiene que hacer. Me lo trago, se lo entrego a Dios, lo descargo y voy para adelante. Voy en avanzada porque yo tengo un propósito y hay oportunidades. Entonces, amados hermanos, José fue prudente y sabio. Porque el faraón dijo, José le dijo al faraón, tiene que buscarte un hombre prudente y sabio que gobierne todo esto. José no se promovió. José sabía que Dios ya tenía la plataforma preparada. José ya sabía que Dios le había abierto todas las oportunidades de bendición en medio de su aflicción. Y José lo que hizo fue, ¿sabe qué? Búscate un hombre prudente y sabio. Y allí José nos dice cómo era él. Y cómo tenemos que ser nosotros. ¿Cómo? Prudentes y sabios. Prudencia no es otra cosa que la actitud frente a los demás. El dominio propio es cómo yo domino mis emociones, cómo yo manejo mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos y todo lo demás. Eso se llama dominio propio. Pero la prudencia es el manejo con las personas, el manejo con el algo o el alguien. Y José fue prudente. Nosotros, cuando llegue tu tiempo de Efraín, tenemos que aprender a ser prudente. Esa fue la cualidad que José le dijo al faraón que tenían que tener la gente en el tiempo de la abundancia.
Sabiduría es poner en práctica lo que sé que tengo que hacer, los conocimientos. Sabiduría es saber manejar aquello que sé que tengo que hacerlo y hacerlo. Entonces se trata de dominio de mí, prudencia con los demás y sabiduría para hacerlo todo. Entonces José me enseña que haciendo estas cosas yo jamás me desenfocaré. Haciendo estas cosas jamás me desajustaré. Haciendo estas cosas jamás me extraviaré. Dígale al que está a tu lado, cuidado, no te extravíes. Tienes una asignación, dile, tienes una asignación. José se enfocó en su asignación. José se alineó a su asignación. José se ajustó a su asignación. Porque muchos de nosotros en el camino pensamos que la casa y el carro y los bienes son la asignación. Y no nos damos cuenta que eso no es lo que quiere Dios. Dios tiene una verdadera asignación. ¿Y sabes cómo se llama? Tu familia y tu casa. Tus hermanos, tu pueblo, la iglesia, aquellas personas que te necesitan. Esa es tu asignación. Y José sabía que tenía una asignación. Porque, hermano, no solamente fue el pueblo judío, fue el pueblo de Egipto. José no solamente ayudó a su familia, José ayudó a muchos con hambruna. A muchos tuvieron que recurrir a él porque cuando iban al faraón, el faraón le dijo, vaya y hable con José. Y él comprendió que a pesar de toda su aflicción, a pesar de todo lo que había vivido, a pesar de todo su dolor, tuvo que olvidarlo. Y olvidando, pudo ayudar en la abundancia a aquellos que venían cuando estaban en hambruna. Y mucha gente pudo decir, ¿sabe qué? Oye, pero tú no te dabas cuenta que le quitaba las heredades, le quitaba las tierras, le quitaba esto, le quitaba lo otro. No era eso, Maica. Era que él también tenía que ser sabio en el trato con el faraón. Porque nosotros para ayudar a otros tenemos que ser sabios cómo nos movemos en Egipto y cómo nos movemos con otros. No le lamemos las botas, pero tampoco nos vamos contra ellos. Tenemos que saber manejarlo a favor del propósito. Buscando las oportunidades a favor del propósito. Y si no comprendemos este mensaje, tómelo en YouTube y vuélvelo y repítalo. Para que comprenda que Dios lo quiere llevar a alturas. Que Dios lo que está diciendo, sube acá. Ponte al nivel de tu propósito y ponte al nivel de tu asignación. Deja de estar llorando. Deja de estar quejando, lamentando tu aflicción y tu angustia. Tú tienes que comprender que las aflicciones son bendiciones que te llevan a una vida fructífera. Por eso que este mensaje es de la prisión del rey al palacio del faraón. Porque los judíos le llaman, o los teólogos, o los eruditos le llaman al proceso de José la prisión del rey. Porque usted tiene que verlo desde la perspectiva de Dios. Usted tiene que verlo desde el orden de Dios. Hemos arrastrado desde 1900 no sé cuándo muchas cosas que no son cargas y no son anclas. No, pero es que usted no sabe que fueron 10 años, que fueron 15 años, que fueron 5 años. A Dios no le interesa lo que tú viviste, Dios quiere sanarlo. A Él no le interesa lo que tú atravesaste, Él lo que le interesa es el propósito y la asignación. Él lo que le interesa es llevarte y transicionarte a una vida fructífera. Y que tú puedas ver su plan cumplido en ti. Y su plan cumplido a través de ti. Porque, hermano, qué hermoso es ver a nuestros hijos crecer. Qué hermoso es ver a nuestros hijos levantar.
Qué hermoso es ver a nuestros hijos graduarse y graduarse y graduarse. Pero ¿sabes qué? Es más hermoso decir, me costó aflicción, pero Dios me hace olvidar. Me costó dolor, pero Dios me hace olvidar. ¿Por qué te hace olvidar? Porque ahora el gozo es más grande que la aflicción que pudiste haber vivido. Póngase de pie. Hermano, ni la riqueza, ni la gloria, ni la fama pudieron apartar a José de Dios y de su propósito. Ni la riqueza, ni la gloria, ni la fama lo pudieron apartar. Él estaba bien enfocado. Y tú y yo tenemos que comprender que en el 2025, diga 2025, un ciclo o un periodo termina para que inicie otro nuevo. Y eso es lo que nos enseña José. Cada ciclo, Dalí, cada periodo era cerrado para iniciar otro. Inició en el pozo. En el pozo. Inició en el pozo. Y parecía que cuando lo sacaron, Rebeca, parecía que, ay, ya se acabó. Pero no se estaba dando cuenta que era el inicio de otro nuevo. Y cuando decía, bueno, yo creo que ya estoy aquí bien con Potifar porque me trata bien, como bien, vivo bien. Dice, ahora viene esta mujer y me hace la vida imposible todos los días. Lo que parecía otro ciclo se cierra con la mujer de Potifar porque iba a abrirse otro, que era, ¿qué cosa? La prisión. Y cuando ya se sentía en la prisión que estaba cómodo, dice Dios, no te acomodes en la prisión, porque voy a cerrar este ciclo, porque voy a abrir otro nuevo. Pero al final de los tiempos, cuando se cierran las puertas y se abren otras, tu pensamiento y el mío debe ser, sigo avanzando. Sigo avanzando, sigo caminando, sigo hacia el propósito. Por eso Pablo dijo, yo ciertamente dejo todo atrás y me extiendo a lo que voy por delante, al premio del supremo llamamiento. Pablo dijo, yo me olvido de mi pasado, yo lo dejo atrás y me extiendo a ese nuevo ciclo, a esa nueva temporada. No sé lo que viene, pero lo que sí sé es que Dios está ahí. No sé lo que va a pasar, lo que sí sé es que al final me va a llevar a mí, a mi casa, a una vida fructífera, porque estoy en las manos de Dios. Y hay que vivir lo nuevo en nuestras vidas. Hay que disfrutar lo nuevo. Nosotros creemos que lo nuevo solo es bueno a nuestra vista. Pero todo lo nuevo de Dios debo abrazarlo como bendición hacia una vida fructífera. Entonces, vivir lo nuevo es parte del propósito y de las oportunidades. Vivir lo nuevo en nuestra vida, debo vivirla con responsabilidad y con privilegio. José siempre lo vio con responsabilidad y privilegio. Aun cuando fue en la casa de Potifar, aun cuando fue en la prisión, lo vio como responsabilidad porque trabajó, sirvió, se paraba temprano, servía a otro, no importaba, servía, hermano. Porque cuando tú comprendes, no importa tu condición de aflicción, de angustia, tú sirves. Porque en medio de tu servicio Dios te bendice. Porque en medio de tu servicio Dios sabe hacer lo suyo. Y tienes que verlo con responsabilidad y como un privilegio. Porque cuando tú ves oportunidades, sabes que hay privilegios. Cuando tú ves oportunidades, tú sabes que hay privilegios, que me gusta demostrarlo. Tú piensas que José
sirvió al copero y al panadero por servirlo. Lo vio como una oportunidad y un privilegio, como un momento de catapulta. Y pasaron 2 años. José pudo haber dicho, se olvidaron de mí. José pudo haber dicho, ¿sabe qué? Estos sinvergüenza se aprovecharon de mí. No, José no lo vio así. José sabía que en algún momento su oportunidad iba a fructificar. No. Bueno, te lo dejo para la casa. Entonces, ¿vamos a pasar procesos? Sí. Pero no nos vamos a quedar allí. No nos vamos a quedar en el proceso. Si pasé un proceso de enfermedad, yo tengo que tomar las medidas, las decisiones, tengo que tomar acción para que eso quede en el olvido y yo pueda avanzar a una vida fructífera. Lo que pasa es que quiero vivir una vida fructífera con un cuerpo que no administro correctamente. Sí, hermano, nosotros queremos ser fructíferos enfermos y no le metemos mayordomía, compromiso ni responsabilidad a ese propósito. Quiero estar sano, tengo un propósito. Quiero estar sano, busco las oportunidades y me comprometo con mis oportunidades y soy responsable con lo que quiero porque tengo un propósito. Tengo una meta. Y yo estoy segura que José, en medio de todo eso, en todo momento buscó propósitos, buscó metas, buscó cómo comprometerse con ellos, ser responsable para ver el cumplimiento de cada etapa de su vida. Entonces, lo que yo quiero en este año 2025, tengo que comprometerme, tengo que ser responsable. No, es que no estoy hablando de mí, estoy hablando de usted. Y comprender que no me puedo desenfocar. Dile al que está a tu lado, no te puedes desenfocar. Porque vamos a pasar por procesos, sí vamos a pasarlo. Sí vamos a pasarlo. Pero no nos vamos a quedar allí. No nos vamos a quedar en el proceso. Dios nos sacará a una vida fructífera. Voy a pasar mi Manasés, voy a parir mi Manasés, pero también voy a parir mi Efraín. Yo lo voy a parir, yo lo voy a ver. Esa vida que Dios tiene para mí, para mi casa, se cumplirá. Para los míos se cumplirá. No me desenfocaré, porque yo sé que hay una gran abundancia. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude en este tiempo a experimentar lo nuevo de Él. Que nos ayude en este tiempo a olvidarlo todo. Todo, Señor, quiero olvidar todo. Quiero perdonar, quiero sanar. Señor, quiero que todas esas heridas, todos esos hechos, todos esos recuerdos, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa aflicción salgan de mi vida, salgan de mi mente. No quiero retener nada de eso. No quiero recordarlo ya, Señor. Quiero dejar el pasado atrás. Quiero extenderme hacia lo que tú tienes, Señor, para mi vida y para mi casa. José lo hizo. José dijo, yo he parido un Manasés, porque Dios me hizo olvidar toda mi aflicción. Y José dijo, yo tengo que olvidarlo todo para poder extenderme, para ver el cumplimiento de aquellas cosas que Dios tiene para mí y para los míos. Tengo que dejar de tomar en cuenta aquello que me agravió, aquello que me fraccionó, aquello que yo no quise vivir, pero lo viví, aquello que me afectó. Yo no lo quería, Señor, porque José era el consentido de su papá. José vivía en condiciones maravillosas. Imagínense vivir todo lo que José vivió injustamente. Pero él tuvo que dejarlo todo atrás. Y vamos a pedirle al Señor que nos haga
dejarlo todo atrás antes de que pueda llegar el propósito a mí. Porque cuando llegue mi familia, yo quiero estar preparado para ellos. Cuando llegue el momento de ayudar a otros, yo pueda ayudarlo con la libertad que me da Cristo, con la sanidad que me da el Espíritu Santo y la palabra. José tuvo que dejarlo todo atrás y olvidarlo, y poder después decir: ¿sabes qué? Dios me dio un Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y tú y yo podemos decir: Señor, valió la pena. Valió la pena el dolor, valió la pena el proceso, valió la pena la formación, valió la pena la capacitación y la preparación. Porque ahora puedo ayudar a otros, ahora puedo ir a la asignación, puedo hablar a otros, puedo comprender a otros, puedo ayudar a mi familia, puedo ayudar a mis hermanos, puedo ayudar a todo aquel que me necesite, porque yo olvidé todo. Y puedo disfrutar ahora, Señor, una vida de abundancia, una vida fructífera, una vida en donde tu doble porción puede ministrarme y no puede afectarme ni alejarme del propósito. Padre, en esta hora te doy gloria, honra y alabanza por esta palabra que tú nos has regalado. Señor, te doy gracias porque tú nos sigues direccionando para ver el cumplimiento de aquellas cosas nuevas, para ver el cumplimiento de todas aquellas cosas que tú estás creando para nosotros, trabajando para nosotros. Señor, ayúdame. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a olvidarlo todo. Ayúdame a dejarlo todo atrás. Ayúdame a remover todos esos escombros, toda esa escoria, a dejar atrás todo lo que me atrasa, todo lo que me impide avanzar hacia lo que tú tienes por delante. Señor, ayúdame a comprender que lo que pasó, pasó, y aunque me haya afligido, aunque haya sufrido, aunque lo haya visto como un problema,